Bendiciones, amigas, amigos. Hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes un tema verdaderamente apasionante: el Brexit, la decisión histórica, la consulta histórica que se gestó en Inglaterra y que dio como resultado, por una mayoría verdaderamente importante, la división, la separación de Inglaterra del Reino Unido de Europa. ¿Ok? No hay duda de que hemos remontado los tiempos de Adam Smith, todo lo que es cuando hablamos de Inglaterra hay que hablar de tiempos modernistas y vincularlo con Adam Smith, con el pensamiento, la filosofía, la creación de Adam Smith, un catedrático que en líneas generales nos llama, amigas, amigos, a hacer énfasis en todo lo que tiene que ver con el desarrollo individual de la persona y es cómo ese desarrollo confluye en el destino de un país. ¿Ve? Cuando le hicimos la revolución solar para el año 2019 a la riqueza de las naciones, un tratado que hemos estudiado, hemos abordado en las diferentes universidades del mundo, tenemos a Júpiter en Sagitario. Es algo que no podemos minimizar, pero tampoco podemos minimizar la presencia de Saturno aquí en todo lo alto. Tampoco lo podemos minimizar. ¿Ok? Entonces, en la revolución solar para la riqueza de las naciones, un tomo que verdaderamente, a mi entender, cuadra contundentemente con lo que es el desarrollo económico de una de las primeras potencias del mundo, como lo es Inglaterra. ¿Sí? Cuadra perfectamente con lo que es realmente el desarrollo integral. Una Inglaterra que hoy en día muchas personas del mundo desean viajar hacia Inglaterra para tener un progreso económico. Yo recuerdo una canción, por cierto, que fue muy famosa, amigas, amigos. Un estudiante que se traslada desde un país de la región árabe hacia Inglaterra, y bueno, y comenzó a trabajar en un mercado, y él vendía pescado en un mercado, ¿no?, público de Inglaterra. Fue muy famoso, tuvo éxito no tanto como vendedor de pescado, sino como cantante, imagínense ustedes. Pero también hay que hacer referencia a la cantidad de latinoamericanos que se han desplazado hacia Inglaterra para encontrar un mayor desarrollo económico. ¿Ok? Le hicimos la revolución solar a Inglaterra para el año 2019 en cuanto a la riqueza de las naciones. ¿Sí lo ven? Y bueno, vamos a ubicarnos precisamente tenemos a Júpiter en Sagitario en la revolución solar, pero también está muy próximo Saturno. ¿Ok? Así que estos dos elementos de alguna manera forman un precedente importante
a lo que van a ver a continuación. Esta revolución solar para la riqueza de las naciones es un estudio a profundidad que hemos venido desarrollando, un estudio que abarca más de 300 años de historia. ¿Ok? Y que lo podemos comparar tranquilamente con lo que fue la riqueza de las naciones en sus inicios, en sus orígenes. ¿Ok? Más bien un Júpiter hoy en día en Sagitario contrapuesto en sus orígenes a un Júpiter en casa 1, un Saturno en casa 6, muy distantes. Lo que fue la creación, digamos, de la riqueza de las naciones, a lo que es hoy en día, lo que puede ser el potencial del estudio de la riqueza de las naciones hoy en día. Digamos, una teoría que ya tiene influencia más de 300 años, y muchos imperios del mundo, muchas sociedades desarrolladas se basan en los preceptos establecidos por Adam Smith. Y hablando de Júpiter en Sagitario, muy próximo a Saturno, en lo que es la revolución solar para el 2019 de la riqueza de las naciones, yo les quiero hablar de algo verdaderamente importante. En el 2016 ocurre el Brexit. La mayoría de las personas aprueba la salida de el Reino Unido el 23 de junio del 2016 de la Unión Europea. Elementos que estuvieron marcados, como lo pueden ver en pantalla, por Júpiter en casa 8, Marte en casa 10 y Saturno en casa 11. Pero Saturno estaba en Sagitario. Y no tengo duda de que Saturno en esta posición en Sagitario anunciaba lo negativo de una decisión afirmativa en donde coronase un sí que ni siquiera el primer ministro de ese entonces estaba apoyando, porque él estaba claro las consecuencias nefastas para Inglaterra. Y aquí lo vemos. No se equivocó el primer ministro al oponerse a la salida de Inglaterra de la Comunidad Económica Europea. En un principio, amiga, amigo, le aparece la carta de la compenetración al revés. Esta carta nos habla de esas decisiones que son erradas, esas decisiones que pueden traer dolor y sufrimiento interno. Encontramos a la carta de la rivalidad, que puede estar hablando como muchas personas tratando de rescatar el orgullo de Inglaterra, tratando de rescatar en cierta forma la tradición de imperio de Inglaterra. Fueron corriendo a votar por el sí. Solo marca la carta de la rivalidad. Y es que hoy en día, amigas, amigos, cuando aparece la carta del loco al revés, vemos hoy en día una sociedad que está muy marcada
según me lo han comentado algunas personas, hay ciertos elementos por allí que están resurgiendo, muy vinculados esos elementos con situaciones de rechazo hacia personas de otros países. Entonces la carta del loco al revés hace referencia a que no todo lo que brilla es oro, amigas, amigos. La carta del loco al revés hoy más que nunca está haciendo referencia a que dejarse llevar por los impulsos muchas veces puede conducir al fracaso. Aparece la carta para este día en cuanto a lo que representa el Brexit para Inglaterra, para el Reino Unido. Aparece la carta del emperador al revés. Esta carta nos hace referencia a que al día siguiente el primer ministro de Inglaterra renunciaría, porque en sus propias palabras el primer ministro anunció que no podía. Muy emocionado el primer ministro de Inglaterra, no podía ejercer su cargo político, no podía ejercer su influencia política en algo que él no había apoyado, y procedió como es debido, y lo señala la carta del hierofante, hay que decirlo en honor a la verdad, a responderle a la Unión Europea. La Unión Europea, amigas, amigos, deseaba saber lo más pronto posible los resultados vinculados con el Brexit. Entonces al día siguiente el primer ministro procedió a intentar activar un artículo jurídico que promoviera precisamente una invocación jurídica, un argumento jurídico que procediera a la activación inmediata de la separación del Reino Unido de Europa, de la Comunidad Europea. No hay duda que actuaron con gran diligencia. La Unión Europea, por su parte, tuvo una postura bastante dura. Ellos decían que mientras más pronto ellos anunciaran sus resultados internos, sería menos doloroso y menos traumático. Quiero decirle que al día siguiente, hablando de la carta del loco al revés, al día siguiente los resultados del Brexit, la moneda de Inglaterra se vino al suelo, se desplomó. Las acciones en la bolsa de valores de Inglaterra a nivel mundial se desplomaron, específicamente en el Dow Jones, algo que analizaremos ahorita con mayor nivel de profundidad en la carta astrológica. Hablando, amigas, amigos, de la carta astrológica, aquí lo tenemos, del Brexit, la consulta al pueblo en torno a la separación de Inglaterra, del Reino Unido de Europa. Tenemos al Sol en casa 6, hay que decirlo, aquí está el Sol en casa 6. Estamos hablando de astrología mundana. David Cameron anuncia su dimisión como primer ministro del Reino Unido. Y es que el Sol, nada más y nada menos, estaba en el descendente de la carta astral para ese día, que realizamos el cálculo para Inglaterra. Esto explica, amigas, amigos, que esto quede para la historia, los análisis políticos, los análisis astrológicos de Inglaterra, que esto quede grabado para la bendecida red social YouTube y para la bendecida Google,
que quede grabado para la historia. El Sol en casa 6, en el descendente, anunciaba, no había duda, la dimisión inmediata del primer ministro de Inglaterra. Es algo verdaderamente emocionante observar no solamente, amigas, amigos, cómo las cartas del tarot anunciaban lo que iba a ser el declive que iba a traer el Brexit para Inglaterra, declive en las relaciones con Europa. Hay que recordar que gran parte del eje político de los Estados Unidos para ese momento se estaba oponiendo a la separación de Inglaterra de la Unión Europea. Recordemos que Estados Unidos e Inglaterra tienen una alianza estratégica, son aliados estratégicos, son aliados comerciales y están unidos también por el vínculo de la OTAN. Así que en cierta forma, lo que le ocurre a Inglaterra le puede doler o le puede causar gracia a los Estados Unidos de Norteamérica. Saturno, muy cerca, Saturno en Sagitario, muy cerca, pero muy cerca del ascendente. Nos llamaba ese día a tener mucho cuidado, sobre todo poniéndose al sol. Mírenlo en pantalla. Nos llamaba a tener muchísimo cuidado con el Brexit, amigas, amigos. ¿Ok? Ahí lo ven. Queda fehacientemente certificada la astrología. Y cómo la astrología, esta carta astrológica nos da referencias contundentes para la toma de decisiones políticas, que a su vez van a tener incidencias sociales relevantes. Tenemos a un Mercurio en casa 5. Aquí está Mercurio en casa 5. En el extremo a Saturno totalmente. La juventud tuvo una baja participación en la consulta. En oposición a Saturno fue bajo el nivel de participación de la juventud. Muy bajo. Se dice ahora se está proponiendo un nuevo Brexit. La Cámara de Lores ha anunciado que como respuesta a las inquietudes del pueblo se desea formular un nuevo Brexit, una consulta que intente dejar atrás ese resultado nefasto que ha causado la separación del Reino Unido de la Unión Europea. En las palabras de la Cámara de los Lores de Inglaterra señalaban algo muy importante. Ellos decían que normalmente Inglaterra es un país caracterizado por su estabilidad emocional, política, social, y que esto ha traído una inestabilidad no acostumbrada para Inglaterra, porque ellos son muy clásicos, ellos son muy comedidos, ellos son muy previsivos, amigas, amigos. Por eso es que en Inglaterra tenían que consultar la carta astrológica para ese día y ver estos elementos que estaban ocurriendo. Un Saturno en Sagitario, cerca del ascendente, nos llamaba a tener muchísimo cuidado con una decisión que pudiera ser marcada por un sí, aquí arriba señalado, pues en todo lo alto. Luna en casa 1, opuesto a Júpiter. Aquí tenemos a la Luna en casa Júpiter, en casa 1. Una decisión equivocada para el desarrollo del país. Venus en casa 6. El primer ministro señala, aquí tenemos a Venus en casa 6. En astrología antigua alguien podría decir que Venus se estaba quemando tan cerquita del Sol. Podría estar representando el dolor del primer ministro al ver que el Brexit fue afirmativo, al ver frente a sus ojos cómo
ganó una decisión que él estaba clarísimo que iba a traer pugnas internas y divisiones en Europa y en Inglaterra. Venus en casa 6, alguien podría decir quemándose con el sol. El primer ministro señala que no puede dirigir los destinos del país porque no está de acuerdo con los resultados. Saturno se opone a Venus. Marte en casa 10. ¿Dónde está Marte? Tenemos aquí la casa 10, aquí está Marte. ¿Cómo observan los demás al país? Sin duda alguna, la mayor parte de Europa se opone a la independencia. Aquí tenemos a Mercurio, muy distante de la casa 10. Era la posición comunicacional en los Estados Unidos. Era la oposición mediática en Europa con respecto a esta decisión. Inclusive hay algunos análisis por allí que hablaban de la influencia negativa de esta decisión de ser cierta sobre América Latina. Y vemos que no fue cualquier cosa esta decisión cuando hubo un desplome de las bolsas de valores, especialmente el Dow Jones. Se vino al piso, se viene al piso la moneda, nada más y nada menos que del Reino Unido. Se viene al piso el valor. Elementos estos que tienen una incidencia en el contexto global y que seguramente una incidencia bastante negativa en las relaciones y el comercio internacional. Tenemos a Júpiter en casa 8. ¿Qué aparece Júpiter en casa 8? Relación monetaria con otros países. El valor de la libra esterlina ha caído dramáticamente con la influencia de Saturno en Sagitario. Aquí lo vemos. Júpiter en casa 8. Pero allí estaba Saturno en Sagitario, muy cerca al ascendente, anunciando también la caída de la libra esterlina. ¿Y cómo se iba a ver afectado el valor de la libra esterlina a nivel mundial? Elementos estos que tienen sin duda alguna incidencia negativa en la economía del país. Tenemos a un Saturno en casa 11. Aquí está Saturno en casa 11. Lo que la sociedad quiere y opina. En este caso, algunos señalan que ha sido una decisión desfavorable para la estabilidad de Inglaterra. Ok, ocurre el sí, con Júpiter en casa 8. Ocurre el sí, ocurre la dimisión del primer ministro, con el sol en el descendente en casa 6. Pero las opiniones, la sociedad global se oponía a esta decisión que quizás estuvo muy marcada por un llamado nacionalismo, quizás un repunte de los valores patrios, de la emocionalidad, de las emociones de muchos de estas personas que quizás actuando preñados con buenas intenciones, no fue la mejor decisión. No fue la mejor decisión tomada. Saturno está en Sagitario. Las comunicaciones, la opinión, aquí oponiéndose prácticamente a Mercurio. Las opiniones en generales iban a ser devastadoras a nivel mundial de lo que iba a ser esta decisión que al final fue la que estuvo coronando, como lo vemos aquí en pantalla, en Inglaterra.
Pero hay más. Tenemos la cartografía del país, el mapa astrológico. Nos señalaba un Saturno en descenso por Europa, decisiones erradas a nivel del poder. Aquí tenemos a Saturno descendiendo muy cerca, prácticamente en el Reino Unido. Y tenemos también un Marte en descenso, lo tenemos aquí, muy cerca del Reino Unido, pasando por Europa. Muy cerca de Europa. Nos anunciaba este Marte en descenso limitaciones en cuanto a desplazamientos y acuerdos internacionales. Vemos, amigas, amigos, cómo se han unido unos elementos importantes ya para concluir. Las cartas con la compenetración, la rivalidad, el loco al revés. Todos estos elementos de las cartas nos anunciaban una compenetración al revés, una rivalidad, un loco al revés, un emperador al revés, anunciándonos la dimisión del primer ministro. Conjugan, pero cómo se repone para ir a enfrentar la situación que había que enfrentar, ya marcada por el hierofante. El hierofante es cuando tenemos que asumir situaciones que entendemos que están muy mal, pero hay que tener el valor para enfrentarlas. Y bueno, las cartas astrológicas, cómo coincidió perfectamente, y el mapa astrológico nos anunciaba lo que iba a ser los efectos adversos, económicos, sociales, políticos, de esta decisión que tomó el pueblo del Reino Unido, y que para el 2019 vamos a seguir profundizando, porque es tema en la Cámara de Lores de Inglaterra, es tema de los jóvenes, porque dicen los jóvenes que ahora sí quieren participar en el referéndum, que quizás en aquel tiempo no le dieron la importancia que tenía, pero ya sí, porque hay muchos jóvenes en Inglaterra actualmente que están opinando que a ellos les gustaría desplazarse hacia zonas de Europa para vivir en otros lugares con comodidad, disfrutar de otros lugares en Europa, quizás de mayor estabilidad económica o laboral. Entonces ahora los jóvenes dicen que sí quieren participar con fortaleza en el Brexit, para dejar atrás un Brexit que no están, con el cual ya hoy en día la mayoría de la población no está de acuerdo. Pero bueno, les toca asumir la posición del hierofante, como quien dice, remendar lo que se puede remendar para recomenzar, es decir, es lo que se llama en la cátedra de calidad total, realizar un proceso de reingeniería a nivel global y reestructurar sus acuerdos de una manera más participativa, reestructurar sus acuerdos de una manera más protagónica, una manera más asertiva. Bien, amigas, amigos, qué gran bendición poder compartir con todas y todos ustedes estos conocimientos astrológicos cada día, de astrología y de tarot. Ver cómo todo esto se une, y con gran entusiasmo, porque tenemos elementos políticos, tenemos elementos modernistas, porque hemos hablado nada más del manifiesto capitalista, el manifiesto de la riqueza de las naciones, más de 300 años. Entonces hay elementos muy marcados del modernismo, pero también hay elementos de la posmodernidad, pero especialmente de la transmodernidad, porque todos estos sucesos están aconteciendo en tiempos transmodernistas.
Y es competencia de nosotros abordarlo con gran seriedad y con gran entusiasmo. Hemos tocado la geopolítica global, hemos abordado la historia el día de hoy, pero sobre todo la astrología y el tarot, elementos estos que espero sean de discusión y de debate en las universidades. Esperemos poder compartirlo, todos estos elementos en las universidades del mundo, para apoyar en la toma de decisiones políticas, económicas, en el marco de lo que es la era de la globalización de las comunicaciones. Qué gran bendición, qué gran luz, qué gran alegría sentimos el día de hoy. Sí, Señor. Recuerden, amigas, amigos, este fue hoy su programa de astrología y tarot, tocando especialmente el tema del Brexit en el Reino Unido. Recuerden que estoy para apoyarlo en mi grupo de Facebook, Pensamiento Dorado, y mi grupo de Facebook, Pensamiento Diamante. Muchas gracias, muchas bendiciones.